Listo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir, ¿verdad? Y también buen día a los que nos escuchan por ahí en diferido, ¿verdad? Un saludo a todos por ahí. Ya tengo actualizados los videos del canal hasta la lección número 11. Están todos por ahí. En la madrugada de hoy ya lo actualicé y procuraré actualizarlo antes posible mientras me vayan llegando los videos de esta semana, ¿verdad? El día de ayer tuvimos una visita al Laboratorio Costarricense de Metrología. Tal vez quería por ahí comentarles algunas pequeñas novedades. La primera es que ya no se llama LCM, retomaron el nombre anterior como LACOMET, por un tema, me parece que legal por ahí, que no podían hacer el cambio al nombre. Entonces ellos tenían el LCM, pero ahora se volvió a llamar LACOMET. Entonces, de lo que les había enseñado en el curso anterior de Metrología Industrial y Legal como LCM, de ahora hay que recambiarlo y volver a llamarlo LACOMET, ¿verdad? La visita estuvo muy interesante, siempre es muy enriquecedora, ¿verdad? Tenemos una visita la otra semana, también voy a estar por ahí. Tal vez dentro de los aspectos más importantes es que considero que hemos tenido en este país un adelanto muy importante en la parte de metrología química, ¿verdad? Sobre todo con la participación del doctor don Brian Calderón, ¿verdad? Que me parece que ha hecho un desarrollo formidable en la década o más de una década que ha estado por acá. Entonces, definitivamente, y aquí públicamente ante ustedes y ante YouTube, darle el reconocimiento y agradecimiento a Brian porque creo que es una de las personas que más inspira y más ha aportado en el tema de metrología en este país, ¿verdad? Hay mucho por hacer todavía, ¿verdad? La parte de metrología física me da la impresión que está como muy, o sea, como que tiene muchas magnitudes, pero que hemos llegado a un tope donde prácticamente estamos atendiendo la mayoría de requerimientos que tiene este país, y aquellos requerimientos que son más especiales se están atendiendo en otros laboratorios, como por ejemplo el laboratorio de grandes masas y volúmenes de recopio, ¿verdad? O por ejemplo, toda la parte en variables eléctricas que está atendiendo el ICE, ¿verdad? Entre ellos el laboratorio de variables eléctricas, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí tenemos bastantes avances en este tema, y también tenemos algunos avances que doña Sandra está haciendo también en el tema de metrología legal. Metrología legal considero que sigue siendo un área un poquito marginal dentro de lo que es la metrología, ¿verdad? Como en la gira ayer se pudo ver, y realmente los únicos entes que en este país hacen metrología legal, aparte de la COMET, que está facultado para hacer metrología legal, son algunas unidades de verificación, ¿verdad? Que únicamente me parece que lo están haciendo en esfigmomanómetros. Y nada más, ¿verdad? Pero hay mucho que no se está atendiendo, hay muchos aspectos, creo que de desconocimiento, que dentro de la cultura costarricense tenemos que modificar, ¿verdad? Y yo creo que parte de incorporar la metrología dentro del, no sé, pensamiento costarricense, idiosincrasia costarricense, es importante, ¿verdad? Y en el mundo en general la metrología legal sigue siendo como esa parte más marginal, me parece a mí, ¿verdad? Si usted ve metrología científica, tenemos un montón de desarrollos en todas las áreas, ¿verdad? Que son impresionantes. Si usted ve metrología industrial, vemos una serie de normas, vemos muchos sistemas de acreditación, y ahora un crecimiento pues mucho mayor en ese aspecto donde queremos normalizar una gran cantidad de procesos. Pero la metrología legal de repente son áreas que tienen como un contexto más social, ¿verdad? Porque están asociadas con salud pública, están asociadas con consumidor un poco, ¿verdad? El comercio, están asociadas con temas de medio ambiente, y sobre todo uno de los valores más importantes, que bueno, es interesante que en esta época actual resulta que ahora hasta eso es conflictivo hablar, lo que es el valor de la vida, ¿verdad? Del ser humano, ¿verdad? Resulta que hemos llegado a una época en el 2026 donde hablar del aborto resulta ser un problema. ¿Me explico? Porque entonces ahora, si yo consigo una vida, tengo el derecho de matarla cuando se ha concebido desde el inicio, y eso es una discusión que hoy parece ser abierta, ¿verdad? Como pudo haber sido abierta en tiempos de la colonia, el pensar que un indígena no era hijo de Dios, ¿verdad? O cosas de este tipo, entonces teníamos derecho a matarlo, ¿verdad? O un judío en tiempos del exterminio nazi, había que exterminarlo, ¿verdad? O en tiempos, digamos, de la Guerra Fría,
si usted no estaba de acuerdo con las ideas del bloque de derecha o bloque de izquierda, iba a ser castigado con la muerte, ¿verdad? O Donald Trump, que dice que va a destruir toda la, ¿cómo se llama? Irán completo y una cultura porque no le abren el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Entonces, de repente, estos son temas que en una época donde la vida no vale nada, donde al indefenso simplemente no tiene defensa, ¿verdad? O sea, los que son los grupos marginales, los grupos que no tienen tal vez cabida dentro del mundo, los bebés que no tienen derecho a defenderse, ¿verdad? Porque fueron concebidos porque alguien no quería. Todo ese tipo de cosas, la metrología legal de repente atiende ese tema y es como un poco marginal. Entonces me parece que yo creo que es importante hacer una reflexión, ¿verdad? En este país nos falta la parte de metrología legal. Vimos que el reglamento del Sistema Internacional de Unidades da un poquito de tristeza, ¿verdad? El que vimos el semestre pasado. Usted lo ve con errores, le faltan prefijos del Sistema Internacional, tiene cositas ahí que yo creo que se pueden mejorar. Pero yo creo que dentro de este contexto, el reto de la metrología es justamente colaborar en esos aspectos. Entonces lo dejo como reflexión por ahí. Yo creo que públicamente es necesario que esto lo vean. No sé si alguien tiene alguna opinión o algo que quisieran decir ahí, Alejandro. ¿Para? Para el miércoles queda un espacio, chicos. Entonces, por si alguien por ahí... Quedan dos, bueno, perfecto, ahí está. Entonces, por si alguien quiere ir, yo creo que vale la pena siempre asistir. Las visitas al laboratorio son muy importantes, hacerlas, ¿verdad? Por lo menos una vez en sus vidas es importante visitar un laboratorio. A mí más bien me gustaría que esto de las visitas fuera como algo obligatorio dentro de la carrera, ¿verdad? Pero de momento, creo que no podemos hacerlo obligatorio, pero sí instarlos a que vayan a visitar laboratorios, ¿verdad? Y para eso tenemos al Laboratorio Costarricense de Metrología, y yo creo que parte de lo que la metrología busca es difundir el conocimiento. ¿Verdad? Igual, si ustedes van a ser metrólogos, en algún momento eso les va a tocar hacer, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias aquí a la asociación, a la organización que se hizo. La verdad que estuvo muy buena. Y bueno, espero que esto sea inspiración para que algunos de ustedes se animen a trabajar en este campo, ¿verdad? Ese es el primer aspecto que quería mencionar. El segundo es la tarea 3. Quería darle una revisada general porque no sé, me da la impresión como que no la han visto mucho. Entonces, para motivarlos a que la hagan. El primer ejercicio tiene que ver con el método de mínimos cuadrados totales. Siendo honesto y poniéndome la manita en el corazón, yo sé que este método lo vi algo rápido, ¿verdad? Y tal vez no le di toda la profundidad desde el punto de vista de formalismo que le di a los métodos de mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados ponderados. Pero bueno, la tarea se basa básicamente en eso, nada más. O sea, es aplicar el modelo de mínimos cuadrados totales. No es necesario que calculen las incertidumbres en los coeficientes de regresión, pero sí aplicar también el método de mínimos cuadrados ordinarios, y ese sí con las incertidumbres en los parámetros, ¿verdad? Y compararlos, pues brevemente, ¿verdad? Hacer una comparación entre los métodos. Mi intención en este curso es la siguiente: que no se queden con la idea de que regresión lineal siempre es meter datos dentro de Excel y que eso me tire una curva de mejor ajuste. Eso sería algo muy pobre, ¿verdad? Ustedes como metrólogos tienen que ir un poquito más allá de eso y saber que al menos estos son 3 de los métodos que existen. No son los únicos métodos de regresión que existen. Hay otros más. Pero estos son los 3 métodos, por decir así, más populares. Y dentro de esos, este es como el menos popular, ¿verdad? Siempre mínimos cuadrados ordinarios y ponderados es lo que tiende más a utilizarse, pero este método resulta ser bastante bueno. Entonces yo creo que es importante tener una idea de su existencia. Luego, el segundo ejercicio es un poquito raro, pero bueno, yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Ayer que estuvimos en el ACOMET, me gustó mucho ver un diagramita en la línea del tiempo desde el desarrollo de 1875 con la convención del metro hasta la época moderna, ¿verdad? Y tal vez lo que nos hizo falta es incluir ahí 2016, apertura de la carrera de Ingeniería Física, ¿verdad? Donde se pretende formar metrólogos para futuro. Yo creo que eso es un evento importante. Y como lo he mencionado, lo mencioné el año pasado, en las charlas del Día de la Metrología, ustedes están haciendo historia. No sé si ustedes son conscientes, si ustedes lo sienten, ¿verdad? Pero ustedes están haciendo historia como carrera nueva en el TEC, como
y con una formación que básicamente solo en este país, este es el único espacio donde se da, y donde ustedes podrán dedicarse y aprender sobre un área que básicamente se ha profesionalizado casi que en la región solo aquí, ¿verdad? Tener algo parecido a esto de ingeniería física en Latinoamérica no es que no haya, sí hay, pero con este enfoque básicamente solo ustedes. Entonces me gustaría que se sintieran especiales y que supieran que ustedes en este momento están haciendo historia. Independientemente de lo que vayan a trabajar, creo que ustedes deberían sentirse muy afortunados de poder estar por acá, ¿verdad? Y una de las cosas que uno tiene que hacer cuando estudia una carrera es, como esto es una decisión de vida, a diferencia de otras decisiones donde usted puede cambiar no sé, el color del pelo, se lo tiñe, ¿verdad? O cambia de, no sé, cambia de pareja, ¿sí? Porque no le funcionó. Es que la ingeniería física ya no se puede, es una decisión para toda la vida. Usted no lo puede renunciar. Entonces yo creo que hay que empezar a ser amables con la carrera, con uno mismo y potenciar esto para que a futuro ustedes puedan hacer muchas cosas. Ustedes con esta formación creo que pueden hacer muchas cosas. Me alegra mucho, ahora que hemos estado en estos días con pues algunos de los ingenieros ya graduados, de que a muchos les ha ido muy bien y que les ha ido que han hecho plata, chicos, y que otros han sido exitosos también. No todo en el mundo es plata, pero sin plata no se puede sobrevivir. O sea, yo no voy a jugar aquí de altruista, ¿verdad? ¿Verdad? No. Usted viene aquí porque usted estudia, porque usted quiere tener una mejor calidad de vida. La forma más fácil de tenerla es con un buen salario, de unas 7 cifras significativas, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Entonces, es lo que les deseo también a ustedes por aquí, ¿verdad? Entonces, siéntanse afortunados de estudiar esta carrera. Yo creo en este proyecto. Y parte de las cosas que me siguen motivando a continuar acá, trabajando en esta carrera, el tiempo que vaya a estar, es porque yo creo que este proyecto es bueno. Y quiero que también, sí, pues algunos de ustedes puedan incorporarse a este grupo, este gremio, no sé cómo lo vamos a llamar, ¿verdad? Que van a ser los ingenieros físicos, ¿verdad? Entonces, por ahí invitarles a eso. La línea del tiempo es básicamente que ustedes van a agarrar los hechos más importantes y van a construir una línea del tiempo. ¿Por qué? Bueno, para ver cuáles son los eventos más importantes que tenemos dentro del desarrollo de los sistemas de unidades. Eso es lo que yo quiero, que ustedes se sensibilicen en esta parte. Y que ustedes también tengan idea. Si les preguntan sus papás, sus hermanos, sus parejas que no estudien ingeniería física, Ani sí tiene que saberlo en algún momento, ella lo va a saber, pero no necesariamente de nuestra familia la gente sabe del tema de metrología, ¿verdad? Entonces que ustedes puedan tener una idea de qué significa eso del desarrollo del Sistema Internacional de Unidades. Ahora, hay algo que es claro, chicos, a ver, yo en esto voy a ser transparente. El Sistema Internacional de Unidades es moralmente, físicamente y estéticamente y lo que ustedes quieran, superior a cualquier sistema de unidades. Eso lo sabemos, ¿verdad? O sea, yo creo que todos ustedes coinciden que es más bonito trabajar en sistema internacional de unidades que en el sistema segesimal electromagnético o el de Heaviside-Lorentz, ¿verdad? O sea, si usted quiere hacer electromagnetismo en unidades gaussianas y no sé cuán atractivo ustedes lo ven, ¿verdad? Podrían hacerlo. Pero sin embargo, para eso tenemos un sistema superior en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por aquí les dejo una pregunta. La pregunta es de mala intención mía, la verdad. Y dice, ¿considera usted que otros sistemas de unidades, como por ejemplo el anglosajón, no tengo nada en contra del anglosajón? ¿Tiene la oportunidad de continuar creciendo en precisión y tecnología como lo ha hecho el SI? ¿Será que es superior el SI en ese sentido? Entonces quiero que lo piensen, chicos. Porque una de las cosas que usted tiene que pensar es que un sistema de unidades dentro de la ciencia tiene que tener herramientas para automejorar, ¿verdad? Entonces, si no puede mejorar, definitivamente es un sistema que va a tener grandes limitaciones, ¿verdad? En la tercera pregunta son los métodos para la definición del metro. Entonces necesitamos, ahí es importante entender cuáles son los métodos primarios, ¿verdad? Que existen para realizar un metro. Y también les incluyo un ejercicio sobre lo que es el cálculo de la deriva. Ese hay que hacer un poquillo de cálculos, pero tienen toda la información dentro del reporte de la segunda intercomparación. Les doy un ejemplo, cómo tienen que calcular la deriva,
y que ustedes mismos la analicen con base en la información disponible, ¿verdad? Les pido un histograma con los datos generados, ¿verdad? Un promedio, una desviación estándar y una justificación sobre si este conjunto de datos consideran ustedes que siguen una distribución normal o no. Dentro del análisis, si quieren sacar datos anómalos o aberrantes, lo pueden hacer. Ya a este nivel de la carrera, ustedes saben hacer todo ese tipo de cosas, pero entonces ustedes ya pueden argumentar un poquito si ustedes consideran que esos datos son normales y cuál sería la deriva en promedio de esos 40 años. Tomen en cuenta que el hecho de que tengamos un prototipo y que hayamos tenido un prototipo por más de un siglo, significa que durante ese siglo nuestro patrón de masa estuvo anclado a un artefacto y evidentemente ese artefacto pudo haber tenido cambios de masa durante el tiempo, ¿verdad? Y eso está implícito dentro de la definición del kilogramo. Hasta ahora que hemos logrado implementar una definición nueva utilizando las constantes físicas de Planck, por ejemplo el H de Planck, hemos podido lograr tener un kilogramo más estable pensando que esto trascienda civilizaciones. Esa es la idea, ¿verdad? Luego les incluyo un ejercicio sobre la balanza de Keeble, ¿verdad? Es importante, las primeras dos preguntas valen 2 puntos, 2%, pero son importantes. Hoy vamos a hablar un poquillo de eso. El efecto Josephson y el efecto Hall cuántico. Esos efectos están asociados a avances muy importantes en la física, ¿verdad? Como vamos a ver en 1962 y en 1980, tanto el efecto Josephson por Brian Josephson y el efecto Hall cuántico por von Klitzing, que estos permitieron generar un desarrollo importante dentro del Sistema Internacional de Unidades, particularmente en la unidad del ampere, no solo en la unidad del kilogramo. Entonces, por ahí hay que investigar un poquitito eso. La balanza de Keeble, es importante saber cómo funciona. Yo esto lo voy a preguntar en el segundo parcial, y es importante que ustedes sepan explicar cómo funciona la balanza de Keeble, porque ella tiene 2 modos, un modo en pesada y un modo de velocidad. Entonces, eso es importante asegurarse que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Luego tenemos el método de densidad de cristal de rayos X, que es la otra opción de las otras que hubo justamente para redefinir el kilogramo. Dentro de las, digamos, propuestas que hubo para redefinir el kilogramo, esta fue una de ellas. Entonces, por ahí les pido que investiguen un poco. Y por aquí siempre me gusta explorar un poquito, chicos. Este es como la pregunta mística, así como era la dimensión fractal de Punta Arenas, ¿verdad? Bueno, esta es la ley de Benford, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero, investigar qué es la ley de Benford. No les voy a hacer spoiler. Nada más les voy a decir que una de las formas de ver si hay transacciones comerciales o bancarias que pueden ser fraudulentas es la ley de Benford. Es una forma interesante de verlo. Y además, solo les digo esto, si usted agarra ciertas cantidades de datos que siguen la ley de Benford, y usted agarra el primer dígito de esas cantidades de datos, y usted puede pensar que el dígito de cualquier cosa que yo mida, no sé, las áreas de los países del mundo, la longitud de los ríos del planeta, no sé, cualquier cosa es ¿cómo se llama? Los diámetros de los exoplanetas conocidos en el sistema solar, no sé. Y usted pone una lista con toda esa área de datos, usted podría pensar que tal vez el primer dígito puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Entonces debería haber una probabilidad de 1 entre 9 de que el primer dígito sea cualquiera de esos, ¿no? Hay una posibilidad mayor de un 30% de que el primer dígito sea un 1. Es raro. No importa en qué unidad usted lo mida, usted puede medir las longitudes de los ríos en pulgadas, en metros, en kilómetros, en, no sé, lo que usted quiera, que va a seguirse la ley de Benford. Entonces investiguen un poquito, pueden usar ahí un poco de inteligencia artificial para ayudarse con lo que es el listado de los... También parte es eso, que ustedes utilicen las herramientas para poder generar toda esta serie de datos, construir el histograma y convertir esas áreas en millas cuadradas para ver si se sigue respetando la ley de Benford. Entonces, esa pregunta yo les prometo que van a aprender mucho si ustedes la hacen. Aquí la promesa es esa. Al nivel en que estamos nosotros, chicos, yo les voy a decir algo. Usted no hace la tarea por mí, ni por Álvaro,
ni por nadie, ni por su mamá. No, usted la tarea, ¿por quién tiene que hacerla? Por usted. Porque usted se quiere, porque hacer la tarea significa acto de autoestima. Así como cuando usted tiene que ir a hacer ejercicio, el doctor le dice que tiene que cuidar su salud y que tiene que dejar de tomar guaro y que tiene que dejar de fumar y que tiene que dejar de comer azúcar. Usted lo hace no por alguien, lo hace porque usted se quiere a usted mismo. Bueno, hágase la tarea por usted mismo. Va a aprender, ¿verdad? Luego, esta última, chicos, es que si no, yo no sería Raciel Sanabria, entonces tengo que meter estas cosas. Se llama el índice de calor, ¿verdad? No sé, la vez pasada que estuve viendo los partidos de fútbol que se celebran allá en Punta Arenas, en Miguelito Pérez, o en estas zonas que son sumamente calientes, o en zonas como Noruega, el fútbol de Noruega, donde hay que jugar con guantes, ¿verdad? Existe un concepto que se llama el índice de calor. Entonces, el índice de calor se utiliza porque resulta que la mayoría de los seres humanos no entienden qué es humedad relativa, presión. Entonces, se utiliza algo que es el concepto de índice de calor como sensación térmica. Y con base en la sensación térmica decimos si damos un minuto de hidratación o no. Entonces, ¿de dónde sale eso? Bueno, hay por lo menos dos formas de determinarlo. Aquí vamos a explorar una de esas formas para determinarlo, ¿verdad? Que fue definido por la NWS. Ahí pueden ustedes investigar un poco. Me disculpan, pero las unidades de la publicación original son en grado Fahrenheit, pero bueno, ya a estas alturas de nuestras vidas, ya. A ver, esto, aunque suene feo, es como que usted se hace amigo de los amigos de su exnovio o su exnovia, ¿verdad? O sea, ya se perdonaron algunas diferencias, ¿verdad? No sé. Entonces ya el trabajar grado Fahrenheit asustaba hace 2 años y se veía una aberrancia y ya a estas alturas no nos queda de otra, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo trabajamos. Ahí les pido entonces un poquito de que trabajen un poco, bueno, tengo una temperatura de bulbo seco, una humedad relativa con incertidumbres. Resulta que en ninguno de estos casos se habla de la incertidumbre de la sensación térmica. Ustedes por primera vez en todo Internet y las inteligencias artificiales, porque esto no está en ninguna inteligencia, van a calcular la sensación térmica con incertidumbre. Entonces yo siento que van a poder aportar no sé, al conocimiento del mundo, ¿verdad? Y luego algunas preguntitas generales, ¿verdad? Porque una de las copias del prototipo del kilogramo se llama 841. ¿A quién se le ocurre ponerle ese nombre, verdad? Basado en el reporte de la tercera verificación periódica. Y cuántas y cuáles se han dañado, cuáles copias, ¿verdad? Entonces hagan un listado y cuántos países del mundo tienen una copia. Pueden usar un poquito de inteligencia artificial para hacer las tablas como quieran, pero esa es una pregunta que no debería ser complicada, ¿verdad? ¿Cuál es el intervalo de valores de la incertidumbre estándar de cada prototipo? Si ustedes ven los valores de corrección de los prototipos, hay un lado donde se habla de esa incertidumbre estándar y es importante tenerla en cuenta, ¿verdad? Les cuento que la gran mayoría de gente no sabe eso. Si ustedes lo saben, van a tener conocimiento que los va a hacer más poderosos, ¿verdad? Ayer que estábamos en la gira, yo tuve la tentación de preguntarle a don Brian si utiliza mínimos cuadrados ordinarios o ponderados para hacer las regresiones lineales en la parte química, ¿verdad? Pero sí hablaba de regresión, pero bueno, ahí ya ustedes tienen cancha para poder hacer preguntas ahí. ¿Cuál es la función de las comparaciones claves? Ustedes saben que hay una base de datos en el BPM en el mundo donde están todos los resultados de las comparaciones claves. ¿Y qué es el espaciado de red silicio 220, verdad? ¿Por qué se emplea en metrología? Entonces, son preguntas que yo creo que es importante, conceptos que es importante tener. Entonces, trabajemos la tarea. No sé cómo les ha ido, si la han avanzado, pero si no la han avanzado, chicos, sería un buen momento como para motivarlos a que la hagan, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Cuántos ha hecho ya? 5. Ya hablamos, a ver. Déjenme meditarlo y voy a ver si les damos unos minutos más después de la... Hablamos el martes, chicos, es que de verdad, si no los tallo ustedes un poquito, ya entonces la tarea la entregamos en, ¿qué? Navidad. Y después Catalina anda fregando que no ha entregado las notas, ¿verdad? Como la vez pasada. Bueno, no, pero de verdad, tratemos de hacerla y ahí vemos. Eric, está bien. Ahí vemos un poquito, ¿verdad? ¿Preguntas aquí?
Ok, segundo tema cubierto. Tercer tema, quiero hablar algunos detalles que tal vez nos quedaron por fuera de lo que es el patrón primario de tiempo, que también creo que es importante comentar un poquito, ¿verdad? Primer punto, vamos a retomar esto. Esto, a ver, lo hablamos tal vez marginalmente, pero yo creo que vale la pena hablarlo un poco más. Existen dos tipos de escalas de tiempo, ¿verdad? Es decir, para medir tiempo, usted puede medir tiempo cronometrado, con un cronómetro, o puede medir tiempo en escalas absolutas de tiempo. La escala absoluta nos dice a nosotros cuál es la hora en el universo, ¿verdad? Y está basado en observaciones astronómicas. Es decir, los astrónomos fueron los que establecieron una escala para medir tiempo en forma absoluta. Entonces tenemos que darle un agradecimiento profundo a los astrónomos por tener esto, ¿verdad? A veces los metrólogos, a mí no me gusta la página del BIPM, porque hay cosas que ellos dicen. Tenemos que definir el patrón de tiempo. Eso se lo delegamos a los astrónomos, como diciéndole, hey, que hagan lo que les dé la gana, pues no. Más bien ellos vinieron a incorporarse a la metrología y a hacer aportes que yo creo que son importantes. Yo soy más bien de esa filosofía, ¿verdad? Existen dos escalas de tiempo importantes, la Universal Time 1 y la Universal Coordinate Time, o tiempo universal coordinado. La Universal Time 1 es el tiempo solar medio, ¿verdad? Que es determinado por la rotación física de la Tierra y obtenido mediante interferometría de muy larga base, que en resumen tiene que ver con interferometría determinada con radiotelescopios en puntos muy distantes en la Tierra. Entonces, de esa manera nosotros podemos medir mucha precisión cosas, ¿verdad? La VLBI, la interferometría de muy larga base, no fue necesariamente desarrollada para poder definir un patrón de tiempo. Eso fue una consecuencia. Fue desarrollado para medir otras cosas, los cuásares distantes y cosas de ese tipo. En eso es lo que estaban los astrónomos. Pero no funciona para efectos de poder definir una base de tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo solar se está midiendo. Tenemos gente en el mundo que dedica su vida entera a medir el UT1, el tiempo universal 1. Y tenemos personas en el mundo que se levantan todos los días a las 8 de la mañana y llegan a la casa a las 5 de la tarde para definir el tiempo universal coordinado. Hay gente que se dedica a eso en la vida, ¿verdad? ¿Qué es el tiempo universal coordinado? El patrón de tiempo que se utiliza en el mundo para regular los relojes de todo el mundo. O sea, necesitamos a alguien que te diga cuál es la hora en el mundo y si hay que incluir o quitar un segundo intercalar, pues ellos mismos lo definen, ¿verdad? Esas dos escalas de tiempo tienen diferencias, no son iguales, porque una es determinada experimentalmente y la otra es determinada por, ¿cómo decirlo? Por ley dictatorial, como el Sistema Internacional de Unidades, es una dictadura, ya lo hemos hablado. Ve a ver si usted pone mal el metro. El bullying que le van a hacer, las no conformidades. O sea, es más, el Sistema Internacional de Unidades es como el idioma español. Usted llega y conjuga mal, o sea, usted puede estar muy enojado con su mejor amigo o amiga y gritarle una ofensa en el estadio, que usted se la grita y se la dice conjugando bien los verbos, ¿verdad? Bueno, algo así es el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Ahora, resulta que hay una diferencia entre estas dos escalas. Y esa diferencia se va midiendo y puede ir aumentando o puede ir disminuyendo porque hay una deriva justamente en la medición del UT1. Cuando esa deriva se tiende a acercar a 0,9 segundos o a menos 0,9 segundos, se mete o se saca un segundo intercalar. Hasta el momento nunca se han sacado segundos intercalares, solo se han emitido segundos intercalares. Y entonces, por ejemplo, en el año 72 empezaron a meter los primeros segundos intercalares y estos picos es porque ya nos estábamos saliendo del 0,9, entonces nos venimos aquí y metemos un segundo intercalar y compensamos el desfase y así lo fuimos haciendo muchos años hasta que empezaron a ocurrir fenómenos raros, como que entre el 1999 y el 2006 no hubo segundos intercalares. ¿Qué raro? Aquí hubo a cada rato y aquí ya no hubo. Después aquí hubo menos. Y no sé si ustedes ven esto raro, chicos. A mí siempre me ha parecido horrible. Pero desde mucho antes de pandemia, no se meten segundos intercalares. Desde final de 2016. Llevamos 10 años casi. Y no hay segundo intercalar.
No hay segundo intercalar. Y hay un ente, el IERS, se llama IERS, que es el que dice cuándo hay o no hay segundos intercalares. Ahí se los voy a poner en la tarea que sigue, pero igual vamos a hacer medio spoiler. Los segundos intercalares, chicos, son como ese tipo de cosas que cuando un amigo suyo va a visitar su familia, usted no le cuenta, ¿verdad? De su familia, ¿verdad? Qué sé yo, si usted tuvo algún familiar, qué sé yo, que hizo algo no muy bueno, qué sé yo, que trabajó toda su vida en unidades del CGS, una cosa así, usted eso jamás se lo va a contar a su familia, ¿verdad? O sea, eso jamás, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas da como vergüenza. Bueno, el segundo intercalar da vergüenza dentro de la metrología. Entonces se quiere quitar. Se quiere quitar. Ahora, nunca ha habido un segundo intercalar negativo, pero en el 2029 se cree que puede ser necesario hacer uno, meter uno. No sabemos. El segundo intercalar ha desnudado el hecho de que nosotros no sabemos cómo está evolucionando el periodo de rotación de la Tierra, porque existen mucha variabilidad, ¿verdad? Mucha significa 0,9 segundos, no sé, cada año. Tal vez para ustedes no es tanto, pero desde el punto de vista meteorológico puede ser importante. Bueno, después del 2035 querían quitarlo, el segundo intercalar, y ver si hacen otra cosa, hacer observaciones hasta el año 2135, y en ese momento determinar, después de un siglo de mediciones, si es necesario incluir o no el segundo intercalar, o si hacemos otro tipo de ajustes, porque se cree que la variación del segundo intercalar es un problema, porque va a variar de manera parabólica. Significa que conforme va pasando el tiempo, hay que introducir una mayor cantidad de segundos intercalares. Entonces, bueno, en eso estamos. ¿Cómo se ve un segundo intercalar? La IERS, que es el Sistema Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia, en el día 1, por ejemplo, que es donde vamos a meter el segundo intercalar, qué sé yo, por ejemplo, el día 1 puede ser el 31 de diciembre. Tenemos 23:59:59. En el reloj usted va a poder leer 23:59:60. O sea, hay 61 segundos en ese último minuto. Y hasta el día siguiente se empieza a dar, un segundo después se da la medianoche. Podría ser que el segundo intercalar sea negativo. Nunca se ha introducido un negativo. Pero si tuviera que introducirse, se tiene el 58, el 57, el 58. No hay segundo del 59 al 60 y saltamos directamente a las 12 de la noche del día que sigue. Nos comemos un segundo. Eso se llama el segundo intercalar, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Y eso nos preocupa mucho. O sea, no sé cómo tomarán ustedes, pero hay un segundo que se mete cada 10 años que a los metrólogos de tiempo los desvive. No sé, tal vez ustedes en introducción a la ingeniería física no pensarían que eso tenga sentido. Hoy tal vez sí, ¿verdad? Hoy tal vez ustedes eso lo ven como un tema serio de discusión, ¿o no? Bueno, el segundo intercalar tiene varias causas del por cuál ocurre, ¿verdad? ¿A qué se debe que surgen los segundos intercalares? Se hizo un análisis de todas las causas y la causa que principalmente está afectando es el efecto de fricción de marea. Pero, profe, la luna se está alejando de nosotros. La luna se está alejando de nosotros, o nosotros de la luna. ¿Por qué estaríamos disminuyendo la velocidad de rotación por el efecto de marea? Ajá. Si entre más lejos esté la luna, la fricción de marea es menor. La fricción de marea es menor, pero además, por leyes de Kepler, la separación que vos vas teniendo hace que la rotación de la Tierra aumente y la frecuencia disminuya. Entonces, sí, no es un efecto totalmente directo. Vamos, los días se van haciendo más largos, Tony. Digamos, qué sé yo, por inventarte algo, hace unos millones de años puede ser que un día hubiera tenido 23 horas y ahora tiene 24. Tal vez en el futuro va a tener, no sé, 24 horas y un minuto. Entonces, ese es por ahí donde va el efecto, ¿verdad? ¿Cuánto está disminuyendo? Vean qué interesante, chicos. 1.4 milisegundos por siglo, ¿verdad? Eso es lo que se cree que va a estar disminuyendo por ahí, ¿verdad? Yo esos números los tomo con un poquito de calma, ¿verdad? No me los creo de buenas a primeras, pero bueno, es lo que estamos trabajando, es lo que hoy por hoy se sabe, ¿verdad? Ahora, hablemos un poquito, ya entendiendo que existe el segundo intercalar, que existe una escala de medición de tiempo,
de cuál es el modelo físico para construir un patrón de tiempo. Resulta que los patrones de tiempo son muy limitados, no hay muchos en el mundo. Y para construir un patrón de tiempo, ¿cuál es el modelo físico que nosotros empleamos? Bueno, el modelo físico se basa en la resonancia atómica del isótopo estable del cesio 133. ¿Por qué se eligió ese? Pues por razones técnicas, por convención, porque es estable, porque es fácil bueno, relativamente de conseguir, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que un láser o microondas interactúa con los átomos y provoca una transición energética que absorbe o emite fotones con una frecuencia estable. Y no solo estable, sino ultra estable. Una de las cosas que nosotros necesitamos para poder tener un patrón de tiempo es que sea una frecuencia baja para poder medirla con precisión, que esté a una temperatura baja. Es decir, este modelo para construir un reloj atómico, que se llama un reloj atómico, necesitamos tener una temperatura muy cercana al cero absoluto, introducir ahí el cesio 133, medir esa frecuencia, bueno, medir no, porque ya es el patrón, esa va a ser la frecuencia ultraestable con la que vamos a trabajar, y con esa frecuencia pues poder establecer ya el patrón de tiempo. Esto ya se ha construido. Por ejemplo, el NIST tiene el NIST F3 y el NIST F4, que han sido los últimos dos relojes atómicos que se han tenido en construcción. Hay una fotografía del NIST F4 dentro de una cámara, creo que está hecha con hidrógeno, me parece. Hidrógeno o helio, ahorita no recuerdo. Ya esos detalles hay que verlos dentro del desarrollo tecnológico. Hubo gente que dedicó millones de dólares para construir esta cosa y poder medir el patrón de tiempo atómico. Como queremos saber cuán preciso es esto, la realización experimental de este tipo de relojes es tan precisa que el estándar de cesio, o sea, el patrón de cesio moderno, tiene una incertidumbre relativa que es de una parte, ¿verdad? O de pocas partes, realmente en 10 a la 15, lo que significa que podrían medirse, pues, menos de un segundo cada 100 millones de años, ¿verdad? Usted ya medir 100 millones de años con precisión menor a un segundo ya resulta ser algo que para nosotros es modesto, para efectos del patrón de tiempo, ¿verdad? Y la idea es llegar a mejorarlo, porque resulta que estos son relojes que funcionan, se llaman relojes atómicos, y queremos emigrar a lo que son relojes nucleares. Con el reloj nuclear podemos sacar una o dos cifras significativas más, todavía podemos mejorar esa precisión que nosotros tenemos por ahí. Hay varios países que tienen modelos físicos de lo que son el cesio 133, y bueno, ese es el patrón que hoy por hoy está. Puede que cambie en el futuro, chicos. Como hemos hablado, el rubidio, por ejemplo, tiene mayor precisión, pero no se usa como patrón de tiempo. Si usamos el rubidio, puede ser que nosotros mejoremos la precisión, ¿verdad? ¿Qué fuentes de incertidumbre hay dentro de lo que es la realización del patrón de tiempo? Bueno, una de las fuentes es el desplazamiento por radiación de cuerpo negro, que tiene que ver con efectos ambientales. Resulta que los efectos ambientales afectan la medición de tiempo, chicos. El hecho de que tu temperatura te cambie 1 o 2 grados, resulta que ya eso afecta la precisión de tu patrón del cesio 133. El efecto Zeeman, que tienen que ver con campos magnéticos residuales, no sé si vieron eso en cuántica, algo de efecto Zeeman. Bueno, ahí. El efecto Doppler también, que es el movimiento residual que queda en los átomos. Resulta que ahora hay efecto Doppler por el movimiento residual de átomos. Y las colisiones atómicas que generan interacciones del cesio en la nube, ¿verdad? Entonces, hay algunas fuentes de incertidumbre muy particulares para este tipo, digamos, de relojes. Entonces, eso es como el modelo físico que yo creo que vale la pena que tenerlo por ahí. La presentación esa la pueden ver ahí en el TEC Digital, al igual que esta otra, ¿verdad? No sé si hay preguntas con respecto a lo que es el tema chicos, de patrón de tiempo. ¿Cómo lo han sentido? Sí, a ver, te escucho. ¿Qué se podría hacer? ¿Es necesario que tener un patrón primario de tiempo? Yo pienso que no hace falta. Yo pienso que no hace falta por lo siguiente. ¿Verdad? Pero esa es mi opinión. Puedes preguntarle a Brian y a otros y tal vez tengan otra opinión. Yo pienso que no hace falta por el tipo de requerimientos que tenemos en este país, aquí en Costa Rica al menos. Porque el patrón primario de tiempo se utiliza en desarrollo de tecnologías que tienen que ver como, por ejemplo, sistemas de posicionamiento global, cuestiones que tienen que ver con parte más de desarrollo astronómico, lanzamiento de cohetes,
medición de, digamos, de cuestiones precisas en la parte astronómica, y yo creo que esas son áreas que al menos Costa Rica no está desarrollando de manera prioritaria. Entonces, tener el patrón me parece que sería bonito tenerlo. Aquí se gasta más plata en otras cosas que podrían servir para tener un patrón de tiempo en Costa Rica y aportar a la matriz de, ¿cómo se llama?, intercomparaciones, pero yo siento que no vale la pena, al menos aquí, ¿verdad? De hecho, son muy pocos los países que se han metido en eso. Yo siento que aquí yo preferiría invertir en una balanza de equipo, en eso sí creo que es mejor, ¿verdad? O alguna cuestión de ese tipo, pero ya un patrón de tiempo, vieras que de momento no lo veo, es que lo veo difícil. Por ejemplo, hay que tener criogenia, y hoy por hoy, ayer que andábamos en el laboratorio de temperatura, la temperatura más baja, la que tenemos trazabilidad es menos 189 grados Celsius, y la criogenia se da por debajo de los 200 grados Celsius. Entonces hay que empezar por hacer una inversión en criogenia. Conseguir cómo mantener ese reloj atómico estable en esas condiciones de criogenia. Conseguir el cesio, desarrollar la tecnología, medir esa frecuencia y buscar la trazabilidad, o sea, la trazabilidad no, la diseminación desde ese patrón. Yo siento que tal vez no vale la pena, pero no es una percepción sesgada. Puede ser que yo esté equivocado. Ojalá que yo estuviera equivocado y sea necesario aprender aquí, tal vez en 10, 20 años, un patrón de tiempo, porque hay desarrollos tecnológicos en otras áreas, Ale. Es lo que te puedo decir. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos. Vea, ya casi hacemos el receso. Quiero hablarles un poquito de esto. Patrón primario de corriente eléctrica. Chicos, vea, esto es súper exclusivo. Esta es la primera vez en mis 20 años de dar clases que voy a exponer sobre este tema. Porque usualmente la gente no está muy interesada o porque no es prioridad. Pero como este se llama el curso de metrología científica, este es uno de los temas que está ahí incluido. Entonces, a ver, yo sé que algunos están peleados con la corriente eléctrica, que en el examen me eliminaron el ampere, todo el mundo se quería volar la candela o el mol, ¿verdad? Como que no hay una amistad muy cercana. Y lo que yo pretendo hoy es, antes de eliminar a sus amigos de la lista de amigos en Instagram o en Facebook, conocer a ver quién es él, ¿verdad? ¿Está bien? Y vamos a conocer quién es el patrón de corriente eléctrica. Vamos a empezar con un poquito de historia, chicos. La parte eléctrica dentro de la física es muy reciente. A ver, la física, claro, lo que llamamos física, ¿desde cuándo se hace la física moderna? Moderna, más o menos la física que ustedes aprenden y conocen. Bueno, desde hace muchísimo tiempo, pero principalmente de Newton para acá. ¿Está bien de acuerdo? O de Copérnico, si quieren verlo. De Copérnico o de Newton para acá se hace la física moderna. Entonces usted ya habla de leyes de Newton, habla de cosas como, por ejemplo, leyes de Kepler. Hablamos de lo que es mecánica lagrangiana, mecánica hamiltoniana, tal vez sepan un poquito de esto, hablamos un poquito de todas esas cosas. Pero ¿cuándo se empieza a hablar de electromagnetismo? El electromagnetismo era algo raro, porque era algo que no se consideraba física. Había un grupito de gente en el siglo XIX que eran los electrotécnicos, los electricistas les decían. Pero electricista no es el concepto de electricista ahora, que llega y pone cables, no. Era gente que jugaba con cosas eléctricas. Y entonces, en el siglo XIX, empieza a surgir la necesidad de medir ese tipo de cosas. Estudiar física antes del siglo XIX, por ejemplo, Maxwell, que es el padre del electromagnetismo, nunca estudió electromagnetismo en la carrera de física. ¿Y por qué no existía? ¿Y qué estudió él? 3 años de mecánica clásica y 3 años de mecánica de fluidos. Eso era estudiar física. Y con eso inventa el electromagnetismo. O sea, el hombre era genial y murió a los 49 años. Y es uno de los pocos científicos que nunca se ha equivocado. Newton tuvo sus errores. Lord Kelvin, ustedes han oído hablar de él, decía que jamás iba a ser posible construir una máquina que pudiera volar hecha en metal si no conocía la fuerza de sustentación. Newton no era muy bueno en algunas cosas, ahí se quedaba pegado, pero bueno, hay que reconocerle todas las cosas buenas que hizo. Y los científicos tenemos algo como eso. Yo tenía un profesor que decía algo, no voy a decir el nombre para que no salga herido, porque no estoy de acuerdo con él, y es que dice que el científico no se equivoca.
No, yo digo que sí. Hay algunos que se meten las patas. Einstein, ¿en qué metió las patas? Ven que nunca aceptó básicamente la cuántica como una forma de poder modelar el mundo, ¿verdad? Entonces, está esa historia, ¿verdad? De Planck y Einstein. Einstein con la pipa y el pelo blanco, ¿verdad? Como ese sabio. Y Planck, el jovencillo de 30 años con un postdoctorado, que resulta que inventa que existe una constante en la naturaleza de acción mínima. La gente dice, usted está loco, ¿eso para qué sirve? ¿Y cómo definimos hoy el kilogramo? ¿Verdad? Entonces, a Planck le dio vergüenza presentar su tesis. Fue el profesor que le dijo, hey, preséntela usted, porque hey, usted está muy joven, cualquier cosa si se la pela. Entonces usted puede enmendarlo. Yo no lo presentaría, le dice el profesor. Pero como usted es estudiante, mejor que lo presente para que se gradúe de doctorado y siga haciendo cosas. Y él nunca creyó en su propia trabajo final de graduación. De hecho, en el hecho de muerte dice, no, hay algo malo ahí. Ustedes que se lo creen son unos babosos, ¿verdad? Pero bueno. Y sin embargo, hoy por hoy, con eso se define el prototipo, o sea, el patrón de masa del kilogramo, ¿verdad? Así es la historia, ¿verdad? En 1893 se definieron unas cosas llamadas las unidades internacionales. Vea qué lo que era. Y se definió en Chicago por un congreso que se llama el Congreso Eléctrico Internacional. El Congreso Eléctrico Internacional en 1893 es como que hoy en el 2026 se reúna un congreso de gente para estudiar la ufología. O sea, usted no se lo toma serio, ¿verdad? Usted no ve en el BIP, en la página del Physics Today, un artículo sobre ovnis. No, ¿verdad? Más o menos pónganlo en ese contexto. Es un grupo de locos que llegan y se unen para decir, bueno, ahí ya estaba Maxwell, ya se habían hecho publicaciones, decía la gente, bueno, algo de cierto tiene que haber en esto. De ahí están las unidades internacionales. Vean que les tomó tiempo, desde 1893 hasta 1908, que se hizo la conferencia internacional en Londres, que se empezaron a definir, les dijeron, bueno, ahora sí, démosles bola a esta gente. Y empecemos a definir el ampere internacional y el ohm internacional como las primeras dos unidades que se emplean para la parte eléctrica. 1908, chicos, a la vuelta de la esquina. Y hasta ese momento, el electromagnetismo empieza a tomar ese carácter científico a principios del siglo XX. Posiblemente había tomado el carácter científico antes, pero se empieza a tomar en serio hasta este momento. Piénselo parecido a lo que es relatividad, chicos. Ustedes llevan la carrera de ingeniería física, llevan curso de mecánica cuántica, o sea, usted no la puede concebir sin eso. Llevan dinámica para llevar mecánica clásica. Llevan un montón de estadística, cálculo, incertidumbres. ¿Cuántos cursos de relatividad llevan ustedes? Como un pedacito. ¿Por qué? Ay, porque eso no sirve. Eso pensaban de las unidades electromagnéticas. Y hoy por hoy necesitamos aprender de relatividad, chicos, porque una de las fuentes importantes de incertidumbres en los relojes atómicos es la relatividad. El hecho de que si yo construyo un reloj de cierto tamaño, no sé, 2 metros, 5 metros, es diferente a la gravedad en la base, la parte que está arriba, y eso afecta la frecuencia del cesio 133. Y por eso hay que aprender a calcularlo, ¿verdad? Bueno, resulta que después de haberse inventado ese par de unidades, en 1933, en la 8ª Conferencia General de Pesos y Medidas, había un deseo unánime. Yo siempre pienso que esa palabra la usaron como políticamente correcta. Unánime de reemplazar esas unidades que se llamaban unidades internacionales por las llamadas unidades absolutas. Absoluta significa, ok, démosle el espacio a que entren en el Salón de la Fama y se incorporen al Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, debido a que algunos laboratorios aún no habían completado los experimentos necesarios para determinar las proporciones entre las unidades internacionales y absolutas, el CGPM dijo, vean, no vamos a incorporarlas. En 1933, chicos, menos de hace 100 años, todavía la Conferencia General de Pesos y Medidas no sabía qué hacer con los electricistas, no sabía qué hacer con el ampere. 1933. Sus bisabuelos y sus abuelos tal vez se hayan nacido y no existía esta unidad. Entonces le dicen al CIPM, vean, como no sabemos qué hacer con esta gente y ya estamos cansados porque ahí están, que desde 1893, que la conferencia,
Les vamos a tirar a ustedes, así como hicimos el tiempo, tirárselo a la gente de astronomía, a los astrónomos, se lo vamos a tirar al CIPM para que decida a ver qué hace con ellos. Y en qué fecha entran en vigor y si las... Hay que meter esas unidades porque andan, perdón la palabra, jodiendo a esta gente. Para meter, pues hay que ver cuándo las metemos y cómo los metemos a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Empecemos por definir qué se entendía como ampere internacional. El ampere internacional, vea la clase de definición que tenía. Perdón, aquí se me fue el... Es que no dicen que un compañero se llevó el cable del anterior, entonces hubo que cambiarlo y este no sé si anda muy bien, ¿verdad? Se lo llevó entre las patas y se dañó. Bueno, en el 46, bueno, vamos a ver un momentito aquí antes. ¿Qué me pasó? En el ampere internacional se definía como la corriente eléctrica que provoca la deposición electrolítica de la plata en una solución de nitrato de plata a un promedio de un valor, vea que lo que era, 0,001118 gramos por segundo. Parece como algo arbitrario, deposición química. O sea, eso no suena como una definición formal, porque no incluye como constantes físicas. Bueno, eso era la definición del ampere internacional. Ese ampere internacional se puede expresar en términos de lo que llamaríamos el ampere absoluto, que es algo muy cercano al ampere que utilizamos nosotros, y el factor era de 0,99985 ampere, de los amperes reales, ¿verdad? Lo que podemos llamar ampere absoluto, ¿verdad? Para construir esta definición se usaba un voltámetro de plata para la deposición electrolítica. Bueno, con esa definición, que parecía un poco primitiva, rara y sacada de la manga, entramos al año 1946, a la vueltica de la esquina, ¿verdad? Donde decidimos cuándo entrarían en vigor esas nuevas unidades, ¿verdad? Estamos tirando el tarro hacia adelante. O sea, no tenemos unidad eléctrica en 1946, chicos. O sea, vea que esto de la metrología es como de cuidado. Dijeron que el 1 de enero del 48 iban a entrar y vea la clase de definición que tiene. La definición va a ser que la unidad de base va a ser el ampere. Yo sé que más de uno de ustedes no está de acuerdo. Yo creo que, ¿quién fue el que puso que quería que fuera el coulomb? Le siempre insisto, vos, Paz, no sé. Porque el coulomb sea la unidad de base, ¿verdad? Y no el ampere. Está como raro. Sin embargo, en ese tiempo era más fácil medir el ampere que una unidad de carga. Entonces, el ampere se define, vea qué interesante, esta es como una definición mágica, esas así como sacadas de El Señor de los Anillos, ¿verdad? De la Edad Media. Vea qué bonita, nada más leámosla para ver lo que se les ocurre en el 48. El ampere es la corriente constante que mantenida entre dos conductores rectos, paralelos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia en el vacío, produciría entre estos dos conductores una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. O sea, yo soy presidente de la Conferencia General de Pesos y Medidas y me llega alguien con esa definición y claro, yo también los mando al CIPM a ver qué hacen porque a mí me da miedo aceptar eso, ¿no? Bueno, esta definición se tomaron el rato para poder incorporarla. ¿Y de dónde sale? Bueno, imagínense que ustedes tienen dos conductores por los cuales va a fluir un ampere. Infinita longitud, sección de área despreciable, hay una fuerza de Lorentz entre ellos. Esa fuerza, ya medirla se las trae, ¿verdad? Y entonces, esta definición del ampere implicó varias cosas, como lo vamos a ver ahorita después del receso. Esta definición del ampere, que parece medio mágica e imposible de construir, ¿verdad? Tuvo una consecuencia, y es fijar un valor numérico para lo que es la permeabilidad magnética del vacío. ¿Saben lo que es eso? La permeabilidad magnética. Chicos, ¿han oído hablar? ¿Se acuerdan ustedes de la ley de Coulomb? Por ejemplo, si yo tengo dos cargas puntuales, Q1 y otra carga Q2, digamos, positiva y negativa, existe una fuerza de atracción entre ellas que
se dice que es una constante por producto de cargas entre la distancia que está entre ellas al cuadrado. ¿Se acuerdan? Teoría electromagnética. Esta constante se define como 1 entre 4pi por epsilon sub 0, ¿verdad? Esta constante se llama la constante eléctrica. Pero así como hay una constante eléctrica, tenemos lo que se llama la ley de Biot-Savart, que nos da a nosotros una constante magnética. La constante eléctrica que sale de aquí y la constante magnética que salen de la ley de Biot-Savart se relacionan con la velocidad de la luz, ¿verdad? Esas dos están relacionadas. Y uno puede demostrar que esa constante magnética queda definida con un valor exacto de 4pi por 10 a la menos 7 newton entre ampere al cuadrado. Esa constante, tal como está, que es la constante magnética, en esa definición no tenía incertidumbre. Y mucha gente que esta definición la veía muy bonita. Esta definición ordenada y bonita, que parece tan mágica, se la volaron en el 2018. Es más, la constante magnética ya tiene incertidumbre. O sea, alguien podría pensar que esto fue un desastre, lo que hicieron en el 2018. Pero bueno, eso queda hablarlo después del receso. ¿Está bien? 10 minutos de receso, chicos. Son las 8:31, 8:41 empezamos y tomo la lista. Perfecto, continuamos, chicos. Muchas gracias ahí por su paciencia. Por aquí, entonces teníamos esta definición de lo que era el ampere, ¿verdad? Una definición rara. Con esta definición, yo les voy a contar mi experiencia personal. La primera vez que la leí, yo la vi un poquito como fantástica, ¿verdad? Después usted la naturaliza, ¿verdad? Eso es como cuando usted le hablan la primera vez de la constante de Boltzmann, ¿verdad? Esa vaina estoy y las unidades, Joule entre Kelvin. No sé si ustedes al final terminaron de entender qué es eso, ¿verdad? Es una forma de poder convertir energía en temperatura. Por eso usted tiene constante de Boltzmann y se usa en cosas medio raras, ¿verdad? Energía cinética molecular, ¿verdad? Entonces, depende si la molécula es monoatómica, diatómica, poliatómica, ahí va cambiando, pero siempre está metida la constante de Boltzmann, ¿verdad? Bueno, algo parecido. Cuando la cambiaron en el 2018, yo entiendo la justificación, pero vamos a ver, se las voy a exponer y ustedes me van a comentar qué les ha pasado, ¿verdad? Primero, entendamos esta definición. Nosotros sabemos que si, bueno, usted toma los dos conductores, aplica la ley de Biot-Savart, la fuerza por unidad de longitud va a depender de la constante magnética, la corriente y la distancia de separación entre los dos conductores. Entonces, vos tenés dos corrientes, la distancia de separación es esta, y hay una corriente I que pasa por ellos, ¿verdad? Y hay una longitud L, que es la longitud de cada uno de los conductores por los que está fluyendo la corriente I. Este es el modelo de sección transversal despreciable, ¿verdad? Entonces usted va a suponer los valores numéricos, usted los sustituye, los valores numéricos que establece la definición, como son 2.7, 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro, la longitud es 1 metro y el F es 2 por 10 a la menos 7, el R es la separación de 1 metro y la corriente es 1 ampere. Entonces nos da un número muy bonito, 4pi por 10 a la menos 7 newton entre ampere cuadrado, ¿verdad? Que si usted lo transforma en un valor numérico, lo puedes hacer, es simplemente 4 por pi por 10 a la menos 7, nos da esto con una serie de decimales infinitos porque es un número irracional pi, ¿verdad? Pi ya sabemos que es un número irracional. No sé si ustedes eso lo saben, ¿verdad? Pero la demostración de que pi es irracional es del siglo XIX. Hubo casi 2000 años en que no sabíamos si pi era o no era irracional, ¿verdad? Y que el número e fuera irracional, ¿verdad? La base de los logaritmos neperianos también se llegó como siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? A demostrar que es irracional. Ahora es vacilón. Si usted agarra pi y le suma e, usted por conjetura pensaría que es irracional, ¿verdad? Sin embargo, eso no se sabe porque no se ha demostrado. ¿Está bien? Entonces, vamos por aquí. Teniendo ese valor, existe una relación que sabe, una relación medio mística que se da entre lo que es la velocidad de la luz en el vacío, la constante magnética y la constante eléctrica, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad?
Esto es algo como muy raro, ¿verdad? Si usted agarra estas tres constantes de la naturaleza y las multiplica, esta al cuadrado, esta vaina da 1. ¿Por qué? Hay un premio Nobel esperando. Me acuerdo que una vez en uno de los libros no sé si era de cuántica, que yo leí de Griffiths, venía ese ejercicio. Demuestre por qué eso da 1. Y cuando usted ve la respuesta, al final, le decía, si usted logró resolver este problema, preséntese y reclame su premio Nobel, porque esta es la respuesta, nadie la sabe, ¿verdad? Pero vamos a partir de esto, ¿verdad? Y con base en esto puedo despejar la constante eléctrica, nos da este valor, probablemente ustedes en un curso de física general lleguen hasta aquí, ¿verdad? 885 por 10 a la menos 12 farad por metro, ¿verdad? Es la que ustedes le enseñan, ¿verdad? Pero bueno, con esa definición, eso es un valor exacto. Al igual que esto que nosotros llamamos la impedancia característica del vacío. Eso tiene una definición física que no es el caso mencionarla, pero da este valor exacto por pi, en ohm, ¿verdad? Esa es la impedancia. La impedancia se mide en ohm, ¿verdad? Se mide en ohm. Entonces son características propias del vacío. El vacío ha sido estudiado y tiene propiedades, una permeabilidad magnética, una permeabilidad eléctrica y una impedancia. El vacío tiene impedancia. ¿Usted nunca ha pensado en eso? El vacío tiene impedancia. Interesante eso. Bueno, el valor numérico de la permeabilidad eléctrica del vacío, también llamada constante eléctrica, queda fijado, queda, digamos, establecido como un valor fijo como consecuencia de la nueva definición del metro que se había establecido ya en 1983. Entonces, en 1983 ya el poder establecer una definición del metro hace, y bueno, obviamente la definición que teníamos del ampere hace que ya mi permitividad eléctrica quede como un valor fijo sin incertidumbre, igual que la permeabilidad magnética. O sea, ese 4pi por 10 a la menos 7 newton entre ampere cuadrado son constantes que no tenían incertidumbre. O sea, hasta ahí la cosa iba bien, ¿verdad? Sin embargo, ya empezaron los problemas. ¿Cuáles fueron los problemas, chicos? Los problemas es que la presión que generaron los electricistas y la gente que trabaja en el concepto de electromagnetismo fue tanta, y el CIPM al final cede, que definen esto como unidad de base, y ya en 1948 empezaron a haber problemas. ¿Por qué? Porque ya para el 48 los experimentos, digamos, las formas de patrones primarios que teníamos para realizar el ampere empezaron a dificultarse. Es decir, resultó difícil realizar los patrones cuánticos prácticos que están basados en dos efectos, el efecto Josephson y el efecto Hall, que ustedes tienen que investigar para la tarea de la próxima semana, ¿verdad? Ellos vinculan tanto el volt como el ohm con combinaciones particulares de la constante de Planck y la carga elemental, ya vamos a ver, y se utilizaron casi universalmente como una realización práctica del ampere a partir de la ley de Ohm. Es decir, para poder materializar, realizar el ampere, necesitábamos de algunos experimentos primarios, y esos experimentos primarios surgieron desde lo que se llama el efecto de Josephson y el efecto de Hall cuántico. Estos dos efectos fueron estudiados más adelante, es decir, en el 48 había como una forma de poder generar y realizar este tipo de mediciones experimentalmente, pero cuando ya vinieron los avances en la mecánica cuántica, los efectos Josephson y Hall cuántico brindaron una alternativa mejor para poder materializar las unidades electromagnéticas. Entonces, a grosso modo, el efecto Hall cuántico fue descubierto en 1980 por un señor físico llamado von Klitzing, un genio, para mí uno de los genios más grandes que se vieron en el siglo XX, y el efecto Josephson por Brian Josephson en 1962, otro genio, que me parece que a este le dieron el premio Nobel, no sé si lo pueden investigar ahí en el internet, en la inteligencia artificial, ¿verdad? Para confirmarlo, ¿verdad? El efecto Hall cuántico se usa para poder realizar el ohm y el efecto Josephson para realizar el volt. Teniendo el volt y teniendo el ohm, es decir, teniendo diferencia de potencial y teniendo resistencia, ya puedo establecer corriente, ¿verdad?
¿Estamos de acuerdo? Ya puedo establecer corriente. Con estas dos y la ley de Ohm, ya puedo definir entonces la corriente, ¿verdad? Con ley de Ohm. Entonces, aquí la idea, el problema de materializar el metro, bueno, el ampere como tal, se reduce a materializar la resistencia y materializar el volt. Para el efecto Hall cuántico, ¿qué es lo que establece el efecto Hall cuántico? A ver, cuando ustedes llevaron su curso de mecánica cuántica, dentro de los varios conceptos que nos enseña la mecánica cuántica, hay uno que tiene que quedar claro. Yo voy a mencionarlo y ustedes me dicen si realmente lo tenían claro o no, ¿verdad? Que ese efecto es que la materia, bueno, ciertas cantidades físicas como por ejemplo la masa, la energía, están cuantizadas. Eso no sé si ustedes, a ver, ¿cómo lo interiorizamos? Eso que nosotros llamamos energía, en cualquiera de sus formas, está hecha con paquetitos llamados cuantos. De hecho, la luz está cuantizada. Entonces surge esa idea del concepto del fotón y que ese fotón está asociado a una energía. Encima hay otros conceptos que lo hacen más complicado, porque el fotón, chicos, tiene momentum lineal, ustedes saben, pero no tiene masa. ¿Y cómo es eso? Bueno, es que hay una constante de Planck, la velocidad de la luz, la frecuencia. Ahí le echan una hablada a uno y uno termina creyéndosela para no discutir con el profesor, ¿verdad? Pero el fotón no tiene masa, pero sí tiene momentum. Es decir, el fotón interacciona con un campo gravitacional. Usted tiene un campo gravitacional fuerte y el fotón va a caer en ese campo. Pero ¿cómo va a caer si no tiene masa? ¿Qué lo atrae? Y de ahí es que hay que modificar un poco la mecánica clásica, ¿verdad? Para poder entender eso a través de otras cosas, ¿verdad? Pero ese es el concepto de la cuántica. El mundo que nosotros vemos como un continuo realmente está formado como por granos de cosas. Está formado por cositas que todas son iguales. Y ese concepto vino paralelo al hecho de que vino la revolución industrial. Chicos, ven qué interesante. Usted imagínese que se va a comprar un teléfono celular de su marca favorita, el nuevo iPhone, el nuevo Android, el Honor 8, no sé, lo que usted quiera. Y usted llega a la tienda, el teléfono es caro, ¿eh? Tiene que pagar un montón de plata que usted tuvo que ahorrar buen tiempo para poder tener ese teléfono. Llega a la tienda y hay un estante completo con el mismo teléfono, la misma marca, todo. Y le dice, bueno, ¿cuál escoge usted? ¿Cuál escoge? ¿El que está aquí? ¿O el que está aquí abajo? ¿O este que está en el centro? ¿Usted qué diría? Ay, cualquiera, todos son iguales, ¿no? Y usted está pagando un huevazal de plata, perdón la palabra. Algo parecido pasa en la mecánica cuántica. Todos los átomos son iguales. Bueno, hay clasificaciones, pero si usted tiene átomos de hidrógeno, todos son iguales. Todos son iguales. Bueno, ese concepto de la mecánica cuántica es muy importante. Usted puede agarrar la materia y separarla en cosas que son casi que iguales y su combinación es lo que nos da esa exclusividad de que hidrógeno con oxígeno me forma agua. Que el oxígeno solito es un gas, pero que el agua resulta que es un líquido, ¿verdad? Y que el H2O2, por ejemplo, es peróxido de oxígeno, ¿verdad? Y peróxido de hidrógeno, y eso es el agua oxigenada, ¿verdad? Que usted no se la puede tomar, porque si no, usted se envenena, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nos enseña la mecánica cuántica. En la cuántica, entonces, resulta que esa constante, que es esta nuca, aparece por aquí, es un valor entero. En principio era entero en el efecto Hall cuántico. Después, cuando se empezaron a estudiar las interacciones entre electrones, se detectó que ese valor podía ser fraccionario. Entonces tenemos un efecto Hall cuántico fraccionario. Pero digamos en principio, esto es un valor entero o fraccionario, que siempre está en términos de esta constante. Esta constante se llama la constante de von Klitzing. La constante von Klitzing, por definición, es Planck entre la carga elemental al cuadrado. La carga elemental es la carga de un electrón y de un protón, en valor absoluto, ¿verdad? Bueno, está al cuadrado, entonces no importa. Pero esto que está aquí se llama la constante, entonces, de von Klitzing. Significa que, qué interesante, la resistencia usted la puede escribir en términos de esa constante. Son paquetitos de esa constante. Claro, el mu divide,
porque realmente la forma en que se había escrito esa ecuación originalmente era así, ¿verdad? Era una cosa así, donde en vez de usar resistencia se usaba conductividad. No sé si ustedes han preguntado esto. Nosotros usamos una unidad dentro de la ley de Ohm que se llama resistencia. Usted sabe que hay una unidad que se llama conductancia, que es el inverso de la resistencia. ¿Usted conoce a esa? Que es el Siemens. Usted podría reescribir la ley de Ohm, en vez de escribirla con resistencia, con conductancia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque cuando usted le enseña en física general, la ley de Ohm se la enseñan con resistencia. Que no es una pregunta fácil de responder. Yo no tengo la respuesta, pero usted podría escribirla todo en términos de conductancia, no necesariamente en términos de resistencia. Lo que pasa es que la resistencia, por alguna razón, terminó siendo más natural para nosotros, ¿verdad? Y, bueno, en fin. Usted con el efecto Hall cuántico, entonces, puede, en criogenia, en baja temperatura, generar el efecto Hall cuántico y poder materializar un patrón para la resistencia. Esto hubiera sido un bonito patrón primario para las unidades eléctricas en vez de usar el ampere. Ahora, el volt viene de un efecto medio raro que se llama el efecto Josephson. El efecto Josephson se emplea para definir el patrón mundial de tensión eléctrica y depende de tres cosas. Un valor n, que es un número entero, una frecuencia asociada al efecto Josephson, ¿verdad?, que también se da en criogenia en bajas temperaturas, y una constante que se llama la constante de Josephson, que ven qué curioso, es h entre 2 veces c. Entonces, como ustedes pueden ver, tanto la constante de Josephson como la constante de von Klitzing dependen de constantes universales. Entonces, chicos, yo no sé qué opinan ustedes, pero esta es mi opinión. Nos embarcamos en definir al ampere como unidad de base. ¿Por qué nos embarcamos? Porque ahora, después de 1980, logramos entender, incluso en 1962, pudimos haber definido mejor el volt como unidad de base, o incluso la resistencia como unidad de base, en vez incluso de la carga, porque hay fenómenos cuánticos que me pudieron haber permitido materializar tanto el ohm como el volt desde fenómenos cuánticos. No hay fenómenos cuánticos asociados al ampere. Ya eso es una torta. Y ya está hecha, chicos. Ya está hecha. No sé, eso es como cuando usted juega un partido de fútbol, le metieron 4-0 y usted dice, no, es que yo lo que debe haber hecho es tal cosa. Sí, pues ya se jugó el partido. ¿Ya qué? Ya perdiste la copa. ¿Qué? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, ya perdimos el partido contra Honduras, ya no vamos para el Mundial. Bueno, lo mismo pasó aquí. Ya nos agarró, los descubrimientos llegaron tarde. Usted puede echarle la culpa al CIPM por haber tomado esa decisión. Pudiera haber echado la culpa a la octava Conferencia General de Pesos y Medidas porque hay un montón de necios electricistas diciendo que le metieran el ampere como unidad de base. Yo siento que fue un error. Tal vez hubiera sido mejor haber definido unidades desde el punto de vista cuántico. Pero bueno, así está definido nuestro sistema internacional con esas dos unidades. Para el 2018, un poquillo para arreglar la torta que teníamos con el ampere, se dieron cuenta de una cosa. Y es que la definición del ampere, tal como la tenemos, no está asociada a ninguna constante universal. A ver, este concepto es importante. Cada una de las unidades del sistema internacional de unidades, valga la redundancia, está asociada a una constante universal. Vamos a ver, ¿el metro a qué constante universal está asociada? El metro, la velocidad de la luz en el vacío. ¿Va? Ahí tenemos, ¿verdad?, la constante. El kilogramo, la constante de acción mínima de Planck. Y esa sabemos que es de la estructura del universo. O sea, cuando Dios construye el universo en el Génesis, Génesis no lo hizo, pues podemos reescribirlo. Él llegó y estableció una constante h de Planck y una velocidad de la luz en el vacío y ya va construyendo el universo, ¿verdad? Y separa la luz de lo que es ¿cómo se llama? La oscuridad, ¿verdad? Pero el tiempo, ¿cuál es la constante universal que emplea? La frecuencia del cesio. La frecuencia de cesio 133, del isótopo de cesio 133. ¿Por qué? Porque es estable y pudieran haber hecho otros.
No es que Dios hubiera escogido el cesio 133, pero a nosotros como seres humanos nos dio la sabiduría del Espíritu Santo para que definiéramos un patrón. Y hay un catálogo de patrones, está el rubidio, está el indio, bueno, definimos el cesio 133 y está bien. Al ampere. Y estamos jodidos. Porque resulta que el ampere no tiene una constante universal. El epsilon sub 0 y el mu sub 0 terminan estando relacionados con la velocidad de la luz, pero es que ya la velocidad de la luz está en el metro. Ok, y si nos vamos a los efectos cuánticos, resulta que von Klitzing, o sea, el efecto Hall cuántico y el efecto Josephson, ¿qué utilizan? Vamos a ver, vámonos atrás. ¿Qué utilizan como constante universal ellos? Que no hayamos usado. ¿Qué utilizan? El E, la carga elemental del electrón. ¿Lo ven? Empieza a aparecer una constante rara. ¿Y cuál? Es que ya el H lo metimos en el kilogramo. Y la velocidad de la luz está en el metro. El cesio 133, nada que ver con esto. No está invitado en la fiesta. Y empieza a aparecer la constante elemental de carga. Entonces, usted que le empieza a sonar a tu fito de que metiste las patas, que debiste haber definido la constante elemental como patrón de unidad de base. Entonces ya usted empieza a pensar que mejor hubiéramos definido el Coulomb como unidad de base. Lo que pasa es que definir el Coulomb es como complicado. Porque efecto Hall cuántico y efecto Josephson, los seres humanos sabemos usarlo bien, pero medir la carga elemental, está el experimento de Millikan, no sé si ustedes lo saben. El experimento de Millikan es el fiasco más grande de la historia de la humanidad. Cuando Millikan lo hizo, tenía 5 desviaciones estándar respecto al valor de referencia que hoy se conoce. Y encima les cuento un chisme. Lo hizo en unidades del sistema sexagesimal. Nadie entendía esas unidades. ¿Y por qué? Cuando Millikan lo hizo, que fue en 1914, ni siquiera existía el ampere. Estaban agarrados a ver si metíamos o no el ampere dentro del SI. Y vean qué tarde llegó el ampere. Vean qué tarde. Parte del problema, yo no le echo la culpa a Millikan, es el mismo BIPM que no se había puesto las pilas. Había un retardo todavía en la incorporación de las unidades del SI del ampere, ¿verdad? Bueno, resulta que a fin de resolver la torta, después de mucha discusión, dijimos, no podemos quitar el ampere de unidad de base, pero podemos hacer algo como para... A ver, chicos, eso es como cuando en geopolítica, ¿verdad? Usted dice una frase y después tiene que ir a rebuscar a ver qué fue, eso no fue lo que usted quiso decir. ¿No han visto ustedes? Los políticos son geniales, vea. Pedro Sánchez de España, ¿verdad? Que es el izquierdista más acérrimo de toda Europa. Llega y dice, en Irán yo no apoyo la guerra. Y se le viene todo el mundo encima. Y todo el mundo sabe que Irán es un régimen terriblemente dictatorial, ¿verdad? Dicen, no, eso no fue lo que yo quise decir. O sea, lo que yo quise decir es que yo no quiero la guerra con Irán, pero no es que yo apoye al régimen. Entonces, algo así pasó. O sea, yo no quise decir que el ampere era la unidad de base, pero vamos a meterle por debajo de la mesa la carga del electrón. Entonces definimos esto. Vean qué lo que era. Es que de verdad, yo a veces pienso que los físicos vamos para rebuscar cosas. 26ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Había una presión. El kilogramo estaba redefiniéndose. El metro tenía la misma definición, pero con palabras más bonitas. El segundo, y le preguntan al comité consultativo de electricistas, ¿y ustedes qué van a hacer? No me digan que no van a proponer nada. Entonces propusieron esto. El ampere, símbolo A, es la unidad del SI de corriente eléctrica, definido tomando el valor numérico de la carga elemental. Ahora se les ocurre meter la carga elemental. Ok. Con un valor fijo, ahora sí. Claro, sacar este valor fijo, chicos, fue un pleito. Ustedes, ¿qué va a hacer el Quilín que hicieron ustedes con las mediciones de, no sé, Tony, Lu y Gariela y todos, y que unas por allá y que no le... O sea, esto fue un despelote. El pleito estuvo en los últimos 2 decimales. Pero al final se pusieron de acuerdo, algunos salieron enojados y otros, pero ahí definieron eso con 9 cifras significativas. Cuando es expresada en la unidad C, que es el Coulomb, que equivale a un ampere segundo, donde el segundo está definido en el cesio, en términos del cesio. La ventaja
es que ya el segundo está bien definido. Y le echamos la culpa al cesio, a la gente que está haciendo el tiempo. Si mejoran el tiempo, mejoramos la unidad del coulomb. Pero no sé si ustedes sienten que esta definición asocia el ampere de una manera más directa a la constante, digamos, de carga elemental. O sea, fue una solución políticamente inteligente para poder resolver varias cosas. Que el ampere siga siendo unidad de base, porque nunca vamos a admitir que nos equivocamos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a un físico que diga, perdón, me equivoqué? Uy. No, no existe. Tenemos más conocimiento. Entonces surgen estas definiciones raras, ¿verdad? Con esta definición tenemos un problema. Y es que la permeabilidad magnética, la permitividad eléctrica y la impedancia característica, que eran valores que no tenían incertidumbre, de ahora tienen incertidumbre. ¿Y por qué tienen incertidumbre? Porque ahora los estamos definiendo experimentalmente. Y ya aquí se armó la gorda. Aquí sí se armó un problema. Bueno, y se armó un problema porque... Ahí. Perdimos la señal. Me queda una diapositiva aquí importante. Yo creo que me voy a ir a comprar un cable de HDMI y me lo traigo y... Un momentito, chicos. No, perdí conexión, no sé qué pasó. ¿Ustedes no tienen alguna conexión con HDMI en una tablet o algo así para mostrar la última diapositiva? No. Vos, Kevin, no. Con HDMI no tenés. Ah, con la compu. ¿Sí? Ah, sí. Poneme la última diapositiva. Ah, no, ahí está. No, no está. Sí, qué problema con eso. Vamos a ver si nos aguanta. Ahí está. Y resulta que ahora tienen incertidumbre. Estos son los valores que reporta en este momento Codata, ¿verdad? De hecho, si usted agarra el epsilon sub 0 y agarra el 4pi por 10 a la menos 7, dan el mismo valor, pero ya tenemos una incertidumbre relativa en el orden de 1.6 por 10 a la menos 10 en ambos casos. ¿De dónde viene el hecho de que tengamos esa incertidumbre? De que ahora ya la constante universal para definir el ampere ya no se basa en decir, vea qué interesante, y ahora esto que hemos escrito aquí, nosotros sabemos que esto no tiene incertidumbre, porque es la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿quién dice que las constantes universales no tienen incertidumbre? El BIPM establece por convención cuáles constantes tienen incertidumbre y cuáles no. Y lo establece no tanto arbitrariamente, sino porque experimentalmente te funciona. Por ejemplo, la constante de gravitación universal podría no tener incertidumbre, pero humanamente somos tan chapas que no podemos medirla. No podemos. La medimos con tan poca precisión que hacer un patrón con eso es complicado. Mejor medimos otras cosas que son más fáciles de medir. Pero es el BIPM por convención. En realidad sí tienen una incertidumbre. No, porque si usted establece un patrón, el patrón se establece con base en una referencia. Y si tu referencia es una constante universal, ya deja de tener incertidumbre. Porque el patrón sigue siendo humano, Rolando. El patrón no es divino. Vea, sí, no pretendo convencerlo. Pero si yo le digo a usted que use la velocidad de la luz para medir la longitud de las paredes de este cuarto, y la velocidad de la luz es tu patrón, y lo definís así, no tiene incertidumbre porque usted aquí lo tiene en sus manos, la velocidad de la luz. Ahora, obviamente, materializar la velocidad de la luz y construir una regla, eso sí tiene incertidumbre, se llama mise en pratique, pero la definición no tiene incertidumbre. Lo que tiene incertidumbre es el patrón que usted construye con la definición. Tal vez por ahí es donde viene el concepto. Sí, hay que pensarlo.
Esto no tiene incertidumbre, la velocidad de la luz en el vacío, porque así lo definimos. Y si la tiene, no sabemos cuál es. Sí, la ciencia se basa en embarcadas. Sí. Pensemos en que estemos algo bueno ahí. Pero esto debería tener incertidumbre. Sí, porque estaba relacionado con la constante estructura fina. Ahora, ¿la constante estructura fina tiene incertidumbre o no? Esa es una buena pregunta. La constante estructura fina es una constante del universo. Podría no tener incertidumbre. Pero como no está dentro de las 7 unidades base del sistema internacional, hay que deducirla de otras cosas. Y termina teniendo incertidumbre. Entonces, esta incertidumbre viene desde las definiciones de la constante de estructura fina. Entonces, de una por otra, chicos, logramos meter la carga elemental del electrón, pero logramos meterle ruido a las constantes magnética y eléctrica. Eso algunos lo consideran la peor embarcada que se pudieron haber dado. Pero de ese es nuestro sistema internacional de unidades, ¿verdad? Hoy el sistema, esa parte moral y de superioridad que tenía, no sé si se les ha caído un poquito hoy, ¿verdad? O si más bien piensan que esta solución fue buena, ¿verdad? Y se discutió mucho, por ahí, de los males el menor, yo siento, ¿verdad? De los males el menor. ¿Pregunta, chicos? Y no sé si sienten que al final el ampere fue hecho un poco, fue construido como una unidad un poco ahí al rapidito, ¿verdad? Un poquito con presión, y que de repente esa presión hizo que el resultado no fuera tal vez tan deseado. Yo en lo personal es inevitable que meta mi sesgo, ¿verdad? A mí no me gusta el ampere como unidad de base. No sé ustedes qué opinan. A mí me parece que hubiera sido más bonito generar otro tipo de unidad de base. Incluso yo pienso que una unidad de base, en vez de haber sido el tiempo, yo hubiera definido la frecuencia, porque la puedo medir directamente con el cesio, ¿verdad? En vez de definir el metro, podríamos haber definido otra, tal vez la velocidad, y medimos todo en términos de velocidad de la luz. No sé, se me ocurre a mí. En vez del ampere, hubiéramos definido el coulomb y lo medimos en términos de las cargas elementales. Ahora, el coulomb tiene una connotación histórica, no sé si ustedes saben que a Robert Millikan le dieron el premio Nobel, ¿verdad? Por un experimento con un error normalizado de 5. Pero cuando usted lee los libros de física general, ¿cómo lo lee usted? Usted le enseñaron experimento de Millikan. Y usted hace todo el formalismo de que Millikan era casi un dios, ¿verdad? Pero cuando usted llega a metrología científica se dando cuenta que Millikan, que habían mejores formas de medir la carga elemental, pero Millikan ocupaba el $1.000.000 y estar en los libros de física. Y hoy por hoy los mejores experimentos que habían en las cámaras, digamos, de atmosféricas de aquel tiempo, no se lograron desarrollar y a Millikan le dieron la fama. La física termina siendo política en el fondo, ¿verdad? Hay muchas cosas que terminan siendo política y el hecho de que tengas un premio Nobel termina siendo también un aspecto político, no tanto solo el aspecto técnico, sino el que logre convencer que se le tiene que dar ese premio Nobel, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes del último premio Nobel de inteligencia artificial, ¿verdad? Así como hay gente que yo he conocido que está indignada, yo a veces pienso que también el premio Nobel implica que debe haber un cambio de época, ¿verdad? La inteligencia artificial hoy por hoy tiene muchos riesgos y problemas y a veces la usamos de manera indiscriminada, ¿verdad? Pero eso es como cuando se inventaron las primeras calculadoras de bolsillo, que a veces dividían mal y la gente creía en ese resultado. Usted está haciendo una cuenta con alguien, un abogado, un pleito tenés. Venga aquí, usted me debe plata, bueno, tráigase una calculadora. Usted no llega y valida la calculadora con la que está calculando, no, con cualquiera lo hace, ¿verdad? Porque ya nosotros confiamos que todas las calculadoras calculen igual. Nosotros deberíamos llegar a eso con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí las cosas, ¿verdad? Comentarios, preguntas, chicos, ¿qué les ha parecido esto? No sé, ¿qué conocían del ampere? Esto, ¿no? ¿Qué relación tenían ustedes con el ampere como unidad de medida? Buena, mala, desconocida. Sí, pero ¿sí te parece que es unidad de base, SI o no? No mucho. Ya. ¿Cuál pondrías vos?
En un inicio había pensado en Coulomb, pero el Coulomb está, entonces tal vez el Volt. El volt, ¿verdad? Sí. Sí, no sé, tiene ese efecto Hall cuántico, ¿verdad? Llevas criogenia y de ahí dice el volt, ¿verdad? Ya tenemos criogenia para eso, ¿no? Sí. Sí, sí, puede ser, no sé, es lo que les puedo decir. Los demás, ¿qué opinan, chicos? A ver, un curso de metrología científica tiene que ser un curso en el que usted interioriza las unidades del sistema internacional. La unidad del sistema internacional tiene que terminar siendo su mejor amigo o su mejor amiga. Y a veces los amigos son esas personas que amamos a pesar de que sabemos lo que son. Hay cosas que usted le perdona a su novio o a su novia y cosas que no le perdona. Pero usted a su mejor amigo le perdona todas las estupideces que hace, ¿no es cierto? Yo creo que el ampere es como eso, ¿verdad? Es como una unidad que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, es una unidad rara, entró al sistema internacional por presión, no tiene tan mala fama como la candela, ¿verdad? La candela es la que tiene la peor fama. Y el mol es como el hijo no reconocido de la familia, ¿verdad? Como que usted dice, de ahí, pobrecito, ¿verdad? Metámoslo porque pobrecito, los químicos también hay que darles integración, ¿verdad? El SI tiene que ser plural, ¿verdad? Pero el ampere, yo siento que no está al nivel del metro o del kilogramo, que usted sí la siente como unidades de medida, o el segundo incluso. El ampere es una vaina rara. No es de tan mala fama como el mol, ¿verdad? No es de tan mala fama como la candela. La temperatura es como una cosa que nunca terminamos de entender, pero ahí está. Pero por lo menos la medimos, pero el ampere no sabemos qué es, ¿verdad? Ahí está, chicos. Eso es desde el punto de vista de la metrología científica del ampere. Y antes de que se me vayan, dos cositas. Primero, Susan y Lu, ¿verdad? Voy a anotarte aquí en lista de asistencia. Y a Juan Pablo. Vamos a ver, Lu, Varela, Susan. A mí también, profe. Ya ahorita, espérate. Susan, ¿cuál era tu apellido, Su? Mora Vargas, Susan Pamela, Gabriel del Campo, Mora. Y ¿quién me falta? ¿Ustedes por aquí? ¿El apellido? ¿Cuál? Pérez Brenes. Pérez Brenes. Sí, yo sé que es molesto estar en esto de la lista, chicos, pero me lo piden a mí de ahí. Tengo que cumplirlo. Eso es lo primero. Lo segundo, chicos, tal vez no los he presionado con lo del proyecto, pero sería bueno ir discutiendo. Tal vez la próxima sesión vamos a hacer una pequeña discusión de posibles ideas que podemos ir abordando entre todos, ¿verdad? Entonces creo que la próxima lección es importante. La próxima lección es importante. Ojalá que hayan discutido algo en grupo, que traigamos algunas ideas para ir viendo si van por buen o mal camino para el proyecto, ¿verdad? El proyecto no lleva exposición, solo informe, eso sí, quitamos la exposición porque creo que tenemos demasiada recarga de cosas en este curso, ¿verdad? Entonces el entregable del informe tiene que estar bien hechito para que se ganen el 15%, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, para la próxima lección vamos a hablar un poquito de eso. Posiblemente no he decidido que vamos a ver la próxima sesión, pero sí necesitamos trabajar la tarea y ya casi espero en este fin de semana tal vez ya enviarles la próxima tarea, ¿verdad? Que va a implicar ya lo del uso del ampere. Muy probablemente la próxima lección, no sé si hablar primero de temperatura o si hablar del mol y la candela primero. En eso estoy. Yo creo que voy a hablar del mol y la candela, porque yo siento que nosotros no las queremos porque no las entendemos. Pero hay amigos que cuando usted los entiende, son tuanis, son buena gente, no sé. ¿Qué no les pasa eso? Usted conoce un muchacho, una muchacha, usted como que no le gusta, pero usted la conoce y dice, no, si tiene su encanto. Tal vez pueda ser que el mol y la candela no estén tan mal dentro de las unidades de base. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces muchas gracias por su atención. Y no sé si hay algo más. Hablando de la tarea de trabajo recargado. Sí. ¿Sigue para el martes? Y es que en principio no me han dicho nada. Vea, el único que preguntó eso fue Brenes. Y no sé qué han hecho. Profe, Podríamos
hablar un poquito, depende de lo que me traigan para el martes, ahí puedo dar un poquito de extensión, pero ¿te vas a decir algo? Vaya, Espi. No, sí, creo que si fuera posible, yo creo que mejor ir pasando esa fecha pasado. Si fuera posible, ¿verdad? Sí. Y veamos qué avances tienen para el martes. Si hay un avance que justifique, ahí podemos discutirlo el martes. Sí, está bien. Hablamos, chicos. Gracias.